Hola, muy buenas noches, querida comunidad de la Visitación. Saludo a sus sacerdotes, a todos ustedes como comunidad, en esta preparación a sus fiestas patronales, de una manera especial con estas conferencias. Hoy quiero tratar y compartir con ustedes este tema hermoso, dedicado a nuestra Madre Santísima. Vamos a hablar de María dócil al Espíritu Santo. Vamos a pedirle en este inicio de este tema, en una oración, ella que es nuestra hermosa intercesora ante su Hijo Jesucristo, que nos ayude a dejarnos siempre guiar por el Espíritu Santo. Vamos pues a que nos ilumine, nos oriente y sobre todo que nos dé las pautas para poder seguir a su Hijo Jesucristo. Y siguiendo a su Hijo Jesucristo, por supuesto, dóciles al Espíritu Santo, seremos mejores cristianos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, hoy en esta noche, ante la presencia de tu Hijo amado y de la acción de tu Santo Espíritu, pedimos que nos acompañe la intercesión amorosa de María Santísima, esa mujer hermosa, dócil a tu palabra, que supo decirle sí al Señor. Y hoy queremos eso, Padre amoroso, que nos dejes siempre conducirnos por la luz de tu Santo Espíritu. Solos no podemos, solos nos vamos a perder. Por eso necesitamos de ti, Santo Espíritu de Dios, para que nos ilumines. Así como María se dejó guiar por este Espíritu, pidámosle que dirija este tema de esta noche, siempre conducido por Él. Sentir
Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ilumines para que en esta noche podamos comprender la voluntad, la palabra de Dios. Sí, Espíritu Santo, te necesitamos. Así, guiados y conducidos por el Espíritu Santo, vamos a dar lectura al texto del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 26 y siguientes. Al sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María, y entrando le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien le pondrás por nombre Jesús. Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿Cómo será esto, puesto que yo no conozco varón? El ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será llamado Santo, Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y está ya en el sexto mes, de la que se decía que era estéril. Porque no hay nada imposible para Dios. Dijo María: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues muy buenas noches nuevamente, hermanos de esta parroquia de la Visitación. Hoy estoy compartiendo este tema: María dócil al Espíritu Santo. Soy el señor cura Efraín Rivera Saavedra, párroco de la comunidad de San Gaspar Tonalá. Es un gusto compartir con ustedes, partiendo de este texto del Evangelio, cómo descubrir que María Santísima es dócil al Espíritu Santo. Y es una de las grandes virtudes de nuestra Madre Santísima, que fue dócil, es decir, que se dejó guiar, se dejó impulsar, mover por el Espíritu de Dios. Y eso es lo que hoy en esta noche queremos reflexionar. Cómo María Santísima, esta mujer bellísima, hermosa, la más hermosa entre todas las criaturas, se dejó guiar por el Espíritu de Dios. Y al dejarse guiar por el Espíritu de Dios, vino el gran acontecimiento de la encarnación, en el cual nuestro Salvador Jesucristo se hizo hombre, porque María, esta mujer humilde, sencilla, le dijo sí al Señor. Eso es ser dócil. Por eso quiero compartir con ustedes algunos pensamientos sobre qué entendemos por ser dóciles al Espíritu Santo. Fíjense, el Papa Francisco
nos da una enseñanza hermosa sobre ser dócil al Espíritu Santo. Y partimos de eso porque descubrir que debemos de ser dóciles al Espíritu Santo, vamos a entender por qué María fue dócil a Él. Dice el Papa Francisco: no debemos de oponernos ni ponerle resistencia al Santo. ¿Por qué o para qué? Dice el Papa. No hay que oponernos para que así nos lleve a vivir verdaderamente la vida cristiana. Ustedes saben que cuando se desató la persecución a la muerte de nuestro Salvador, pues los apóstoles andaban con miedo, con incertidumbre, como aquel diácono Esteban fue testigo del amor de Dios y fue el primer testigo de la muerte y resurrección de Cristo. Y fue testigo porque se dejó guiar por el Espíritu Santo y tomó actitudes hermosas. La primera, no renegó de su fe. Ser dóciles al Espíritu Santo es mantenernos firmes en la fe. Esteban se mantuvo firme en la fe. Ciertamente su vida peligraba. Y sin embargo se mantuvo firme en el Señor, firme a la iglesia, a la comunidad a la cual nuestro Salvador fundó. Pues María Santísima también, ya desde aquí podemos hacer la conexión. María es dócil porque se mantiene la fe en Dios y la fe a Dios. Cree en Dios y le cree a Dios. Algo muy importante, no pensemos que vas a decir creo en Dios. Hay que creerle a Dios. Y nuestra Madre Santísima en eso fue excelente, gracias a la acción del Espíritu Santo y porque ella se dejó guiar por este Santo Espíritu. Pues nos dice el Papa que este hombre, San Esteban, se dejó guiar por el Espíritu de Dios, que se mantiene firme en la fe, da testimonio, aún predicando en ese momento difícil sobre Cristo, y fue capaz de dar también el perdón a sus enemigos. Y de ahí en adelante los mártires van a ser una de sus características para poderlos considerar mártires: no renegar de la fe y sobre todo mantenerse firme a Cristo, a la iglesia, a las enseñanzas y sobre todo perdonar al enemigo. Pues bueno, ¿qué más nos dice el Papa? Los discípulos se dispersaron por distintos lugares y comenzaron a anunciar el Evangelio, dejándose llevar por el Espíritu Santo. ¿Qué les sugería el Espíritu Santo? Que fueran dóciles. Y eso el Papa lo subraya. Eran dóciles. Es decir, no se resistieron, no se opusieron, no fueron obstáculo para que la acción de Dios se manifestara y a través de ellos Dios obrara maravillosos portentos. El Santo Padre citó también la carta del apóstol Santiago para resaltar cómo enfatizaba el recibir con docilidad la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que hizo María según el texto que acabo de proclamar de la Anunciación? Que María, al dejarse guiar por el Espíritu Santo, recibe esa palabra, y no solamente una palabra escrita, una palabra que se escuchaba, sino una palabra que se hizo carne, se encarnó en el vientre santísimo de María. Entonces María, al ser dócil al Espíritu Santo, acoge la palabra. Se dice que María, antes de concebir a Jesucristo en su vientre, lo concibió en su corazón. ¿Por qué? Porque era dócil al Espíritu Santo. Se dejaba conducir. Dejaba que la acción de Dios se manifestara en su vida, en sus acciones comunes, en su quehacer, en la manera de relacionarse con su parentela, con su familia, con sus amistades, con la comunidad. Eso es ser dócil. Por eso, acoger la palabra. Es necesario, dice el Papa, permanecer abiertos. Y eso significa ser dóciles al Espíritu Santo. ¿Abiertos a qué? A la sorpresa de Dios, a la maravilla de Dios. Yo te haría la pregunta:
¿Estás viendo el atardecer de este día? Es bello, contémplalo. Yo al menos de donde lo estoy contemplando cómo el sol se está colocando en el ocaso. Bellísimo. Si yo me dejo guiar por el Espíritu Santo, voy a dejar que esa novedad, aún en este fenómeno natural que el sol todos los días realiza, o más bien la tierra, porque es la que gira, ¿verdad? Ahí descubro la presencia de Dios. Ser dóciles, estar abiertos a la acción de Dios. Dice por esta un canto, descubrir la presencia de Dios hasta en la sonrisa de un niño. Y hoy, en esta circunstancia que estamos viviendo de esta pandemia, necesitamos abrirnos a Dios. ¿Qué nos está diciendo Dios en esta circunstancia, hermanos? Algunos quizás con una mentalidad fatalista decir, ya se va a acabar el mundo. Es un castigo de Dios. Yo siempre he dicho, si fuera un castigo de Dios, hermanos, ya estaríamos fritos todos, así de claro. No es un castigo de Dios. Dios permite estas circunstancias para que nosotros, aún en esta pandemia, descubramos su presencia. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Hay que estar abiertos al Espíritu Santo. Y eso es lo que el Papa nos pide. Estar abiertos, dice el Papa, sin rigidez. ¿Qué significa rígido? Duro y que no se mueve, firme. Claro, hay que ser firmes en principios y valores, pero en la acción del Espíritu Santo hay que dejarnos, como dice el canto del alfarero, dejarnos moldear en las manos de Dios. Porque si no, hermano, vamos a ser rígidos, tiesos, como decimos. O como una persona cuando va a una fiesta, ¿verdad? No sabe bailar. ¿Qué decimos? Parece que tiene 2 pies izquierdos. Y a lo mejor espiritualmente muchos de nosotros tenemos 2 pies izquierdos. ¿Por qué? Porque somos rígidos. Y ser rígidos, hermanos, a veces nos lleva a quedarnos en nuestra zona de confort. Fíjense, María Santísima ya tenía un proyecto personal, hermoso, nada malo. Y sin embargo ella, por la acción del Espíritu Santo, ese proyecto que tenía, lo cambia por el proyecto de Dios. Se suma al proyecto de Dios y suma el proyecto de Dios al de su vida. En cambio, cuando somos rígidos, hermanos, nos quedamos en nuestra área de confort. Y somos aquellos cristianos que decimos, es que así se hacía antes. Es que así se colocaba la tachuela, de esa manera, no de otro modo. Y no cambiamos. Dice el Papa, estar abiertos al Espíritu Santo, sin rigidez, porque cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, hermanos, es, como dice la palabra de Dios, sopla donde Él quiere y nos lleva donde Él quiere. Pero cuando somos rígidos, nadie nos va a mover. Por eso, qué importante, hermanos, es que nos dejemos conducir por el Espíritu Santo. Y en eso María es modelo. Claro, el primer modelo es nuestro Señor Jesucristo. Pero después de nuestro Señor Jesucristo, nuestra Madre es modelo de docilidad al Espíritu Santo. Entonces, dice el Papa, no hay que estar en una rigidez, ahí tiesos, sino flexibles a la acción de Dios, a la sorpresa de Dios, a lo que Dios hoy nos quiere decir. Eso es ser dócil al Espíritu Santo. No es ocurrencias, sino mociones del Espíritu Santo que a través del discernimiento que Él nos da, vamos a obrar conforme a la palabra de Dios. Porque fue lo que hizo María. Hizo. Y es así como termina. Hágase en mí según su palabra. Según la palabra de Dios. Según lo que Él quiere. Eso es ser dócil al Espíritu Santo. ¿Qué más nos dice el Papa? Llevar siempre con nosotros la palabra. Leerla. Abrir el corazón a ella.
abrir el corazón al Espíritu, que es aquel que nos hace entenderla. Dice qué expresión tan hermosa nos dice el Papa. María Santísima, nuestra Madre, no entendía todo el proyecto de Dios, ni lo entendió. Entendió algo. Por eso le pregunta al arcángel Gabriel, a ver, ¿cómo es eso? Si yo tengo un proyecto, tengo un anhelo, ¿cómo ahora Dios me pide esto? Pero ¿cómo que voy a ser madre sin intervención de varón? Algo humanamente imposible. Y María, el Espíritu le iluminó para que captara lo necesario. ¿Y qué hizo ella? Soy la esclava del Señor. Por lo tanto, ser dóciles al Espíritu Santo nos va a llevar en el buen sentido a ser esclavos del Señor. ¿Qué significa ser esclavo? Servidores del Señor, No esclavitud en el sentido de opresión, sino una esclavitud desde el amor, es decir, me ato a Dios porque me sujeto de Él, porque Él me va a llevar y me va a conducir, como dice el Salmo 23, a pastos mejores. Por eso María, cuando se deja guiar, iluminar por el Santo Espíritu de Dios, escucha esa palabra, la medita, cuestiona, pregunta, pero se deja conducir por el Espíritu y le dice, aquí estoy. Eso es ser dócil al Espíritu Santo. Y María lo hizo. Dice el Papa, el fruto de este recibir y conocer la palabra, de llevarla con nosotros, de esta familiaridad con la palabra, es un fruto grande. La actitud de una persona, de un cristiano que hace esto en bondad, alegría, paz, perdón de uno mismo y también la ternura, es obra del Espíritu Santo. Decía el Papa anteriormente, abrir el corazón al Espíritu Santo. Por eso iniciábamos este tema con ese canto al Espíritu Santo, pidiéndole que nos unja, que nos sostenga, que nos fortalezca, para que a través de Él y movidos por Él, busquemos siempre hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad, porque cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, no voy a hacer lo que yo quiera, o lo que yo pienso, sino lo que Dios quiere. Y María en eso es maestra. Ella tenía en su pensamiento un deseo bueno, la boda con José, un anhelo de todo judío, y sin embargo se deja guiar por Dios, asume un proyecto nuevo y viene la gran maravilla, el misterio de la encarnación que nos da la redención en Cristo Jesús. Dice el Papa, para el Papa Francisco, en eso consiste la docilidad al Espíritu Santo. Dice, debo recibir el Espíritu que me lleva la palabra con docilidad. Y esta docilidad, no poner resistencia al Espíritu, me llevará a un estilo de vida, a un determinado modo de actuar. Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, vamos a hacer obras buenas. San Pablo en eso es un gran maestro. San Pablo nos va a enseñar cómo el cristiano se debe de dejar guiar siempre por el Espíritu de Dios, no por los criterios del mundo, sino lo que Dios quiere. Y San Pablo en eso es también un maestro. ¿Por qué se fue a evangelizar a lugares difíciles? Y lo dice sus textos. El Espíritu Santo nos llevó, nos impulsó, nos eligió, nos envió. Fue dócil porque estuvo atento a la escucha de la palabra. Y fíjate que aquel que se deja guiar por el Espíritu Santo, como dice el Papa, se deja conducir y tiene un determinado modo de actuar. No puede ser
Un verdadero cristiano, aquel que se deja conducir por el espíritu del mundo. Cuando su forma de pensar, su manera de proceder, de obrar, de hablar, hasta de vestir y de muchas otras cosas, no es el criterio de Dios. Fíjense lo que dice San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8. Por consiguiente, ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que era imposible a la ley, reducida a la impotencia por la carne, Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado y en orden al pecado, condenó el pecado en la carne, a fin de que la justicia en la ley se cumpliera en nosotros que seguimos una conducta, aquí está la clave, no según la carne, sino según el Espíritu. Dice, si obramos conforme al Espíritu, vamos a tener vida. Aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos, dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en nosotros. Por lo tanto, San Pablo va a hacer esa diferencia entre la vida en Cristo y la vida según el Espíritu. Yo los invito para que en un momento, en este tiempo propicio de esta pandemia, que ciertamente muchos tienen sus labores en el ámbito de trabajo, de la escuela, etcétera, pues se den un tiempo para releer la carta de San Pablo a los Romanos, en la cual vamos a descubrir cómo debemos de dejarnos guiar por el Espíritu Santo para hacer las obras según Dios, no según nuestro criterio, no según nuestra forma de pensar, sino lo que Dios nos pide. Y en eso María lo hizo. María, su manera de obrar, ella, claro, la inmaculada, la limpia de pecado, siempre se dejó guiar por el Espíritu de Dios. ¿Qué más dice el Papa? Recibir con docilidad la palabra, conocer la palabra y pedir al Espíritu la gracia de hacerla conocer, y después ofrecer el espacio necesario para que germine y crezca en aquellas actitudes de bondad, ternura, generosidad, paz, caridad y perdón. Todo eso es lo que caracteriza el estilo cristiano de vida. Dejarnos conducir por el Espíritu Santo nos va a llevar a ser hombres de paz, hombres de bien, hombres de bondad, de generosidad. ¿Y cuántos en esta situación que se está viviendo, dejándose guiar por el Espíritu de Dios, están ayudando a muchas personas necesitadas? Hoy en día mucha gente se deja conducir por el Espíritu Santo, y qué bueno, pero tristemente no lo podemos negar, ni tampoco oscurecer, que hay gente que no se deja conducir por el Espíritu de vida, por el Espíritu de Dios, sino criterios del mundo. Y cuando nos dejamos guiar por el criterio del mundo, pensamos, ¿quién vale más? ¿Quién tiene más poder? Y para los criterios del mundo, ¿quién vale más? Aquel que tiene más medios, aquel que tiene más recursos económicos, aquel que tiene más poder, es decir, que domina un territorio, una situación. Y piensan que eso es la felicidad, que eso es lo mejor. Cuando el Espíritu de Dios nos lleva a ser hombres de paz, de misericordia, de solidaridad, de ser buenos samaritanos, sobre todo en esta misión que nuestra arquidiócesis se ha potenciado, la gran misión permanente de la misericordia, ser misericordiosos. Pero ¿cómo vamos a ser misericordiosos si no nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios? Por eso pidámosle a María que nos ayude, Dice el Papa, debemos demostrarnos dóciles al Espíritu para que realmente pueda actuar en las almas de los hombres. Es el Espíritu el que nos guía para que no erremos. Debemos acogerle con docilidad,
conocer el Espíritu en la palabra y vivir según el Espíritu. Fíjate, es el Espíritu el que nos guía para que no erremos. Yo te cuestiono y me cuestiono a mí mismo. Cuando yo voy a tomar una decisión, ¿a quién consulto? ¿A quién acudo? Y a veces, yo sé que no es tu caso, hermano, pero como decimos por allá, en Pakistán, ¿verdad? Algunos consultan a la comadre. Y si la comadre está llena de odio, de rencor, pongo el caso concreto de una infidelidad, por así decirlo. Acude con la comadre y la comadre está resentida también. ¿Cuál va a ser su consejo? Déjelo. ¿Para qué sufre? O sea, ¿será de verdad criterio de Dios eso? Hay que discernirlo. Por eso dejarse guiar y ser dóciles al Espíritu Santo nos va a llevar a tomar decisiones correctas. Por eso dice aquí el Papa, dejarnos guiar por el Espíritu Santo que nos abre a la palabra de Dios y vivir según Él es evitar que caigamos en el error. ¿Cuántos vivimos en el error? Porque en momentos no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Yo no digo que no nos dejemos guiar, yo creo que muchos de nosotros nos hemos dejado guiar por Él, pero en otras circunstancias, tristemente, no hemos sido dóciles a Él y claro, nos equivocamos, nos descalabramos como decimos. Entonces dice el Papa, debemos de dejarnos guiar por Él. Dice, esta actitud es la contraria a la resistencia que Esteban echa en cara a los jefes y a los doctores de la ley. ¿Qué les decía San Esteban? Vosotros siempre os habéis resistido al Espíritu Santo. ¿Nos resistimos también nosotros al Espíritu? Pregunta el Papa. ¿O lo recibimos? ¿Lo recibo con docilidad? Esta es la palabra de Santiago. Acogerlo con docilidad. Resistencia contra docilidad. Es decir, si estamos viendo el tema María dócil al Espíritu Santo, María no se resistió al Espíritu Santo. Se dejó conducir, se dejó impulsar, se dejó iluminar, se dejó llevar ante la presencia del amado. Pidamos esa gracia, dice el Papa, que no dejemos que estas actitudes, hermanos, nos lleven a ser como... Va a haber crisis, va a haber momentos de persecución. Pero si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, aún esa adversidad, esa situación, hermanos, por muy difícil que sea aún esta que estamos viviendo, la vamos a superar. No por nuestras fuerzas, sino por la fuerza de Dios. Por eso, vamos pidiendo todos a Dios que nos dejemos guiar por su Espíritu. Porque si no, insisto, nos vamos a equivocar. Te vas a equivocar tú como esposo, como esposa. Te vas a equivocar tú como hijo, como hija, como padre, como madre, como sacerdote, como consagrado, como evangelizador. Y en eso les recomiendo también que lean ese bello documento del Papa Francisco que marca su pontificado. Este vicario de Cristo que tiene una pauta. ¿Y cuál es la pauta? Dejarse guiar por el Espíritu Santo. El gozo del Evangelio, capítulo 5, el Papa pide evangelizadores, siendo buenos cristianos, si no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Ahí les pido una disculpa, por ahí hay unas fallas de la red, estábamos bien, pero bueno, en nombre de Dios hay que seguirle. Entonces, hay que dejarnos guiar por Él. Y por eso María al dejarse, toma la decisión, he aquí la esclava del Señor. Y al dejarse guiar por el Espíritu de Dios, también va y visita a su pariente Isabel. Y fíjense qué hermoso en este pasaje que marca su parroquia, ¿verdad? La visitación. Hermosa, digamos, advocación. Se lanza presurosa a las montañas
Pero ¿por qué se fue presurosa María? Porque se dejó guiar por el Espíritu de Dios. Otro hubiera dicho, no, yo aquí me quedo, voy a ser la madre del Redentor, soy la madre del Salvador, aquí me quedo, cómoda. Al revés, que vengan a servirme a mí. Y no fue así. María se va a las montañas presurosa, rápido. Por eso cuando alguien es dócil al Espíritu Santo, hermanos, no es lento. Es ágil en el sentido correcto, ¿no? No correr por correr porque nos podemos caer, no. Sino el dejarnos guiar por el Espíritu de Dios nos impulsa. Lo que decía San Pablo, ay de mí si no evangelizo. San Pablo quería evangelizar a todo mundo. Yo le he dicho cuando doy clases de Biblia o cuestiones de educación en la fe, cuando hablo de San Pablo, si San Pablo estuviera hoy, en la actualidad, tuviera cuenta en todas las redes sociales, porque quisiera que a través de las redes sociales conocieran a Cristo. Eso es dócil al Espíritu Santo. También si San Pablo estuviera aquí, en todos los aeropuertos lo conocerían, en todos los puertos, porque San Pablo quisiera andar rápido llevando el mensaje de Cristo. Pues María, dócil al Espíritu Santo, ¿qué hizo? Se fue presurosa a las montañas a visitar a su pariente Isabel. Y luego todavía cuando llega a este acontecimiento de la visitación, ¿qué acontece? Fíjense qué hermoso. Ante el saludo de María, Isabel, llena del Espíritu Santo, dice una bella bendición a María. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. De donde a mí que la madre de mi Señor venga a verme. A ver, no había celulares, no había mensajes de WhatsApp, ni Facebook, ni todas las redes sociales. No había ni noticieros, ni telegramas. ¿Quién le dijo a Isabel que María estaba embarazada? El Espíritu Santo. Y por eso Isabel, llena del Espíritu Santo, bendice a María, la reconoce como la madre del Salvador. Y creo que un verdadero cristiano, ojo, un verdadero cristiano lleno del Espíritu Santo reconoce a María como la madre de su Señor, la honra, la bendice. Y continúa el texto. Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu salud y saltó de gozo el niño en mi seno. ¿Por qué? Hasta Juan Bautista reconoce la presencia del Salvador y de María. Y qué hermoso lo que dice. Feliz la que ha creído que se cumplieran las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. ¿Por qué María alcanzó esta bendición? Porque fue dócil al Espíritu Santo. Como decimos por ahí en términos mexicanos, echémonos ese trompo a la uña, ¿verdad? Es lo más grande. María es grande porque es humilde, porque fue dócil al Espíritu Santo. Ojalá tú y yo también seamos grandes ante la presencia de Dios por ser dóciles, por ser humildes, como nuestra Madre Santísima. ¿Y qué aconteció en esta visitación? Si Isabel, llena del Espíritu Santo, exaltó a María, bendita tú entre las mujeres, la primera parte del Ave María que tú y yo todos los días proclamamos. Serás dichosa, porque en ti se cumplieron los proyectos, la palabra de Dios. Y fíjense lo que dijo María. Alaba mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Y comienza el bello Magnificat. Yo digo, ¿por qué María también emitió este cántico nuevo? Esta nueva alabanza a Dios. Porque fue el Espíritu Santo el que la motivó a darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque ella es grande, porque ella supo decirle sí al Señor. Y por eso María dice, alaba mi alma la grandeza, el poder de Dios. Yo dando un curso por ahí en el Instituto Bíblico sobre María en la Biblia y María dócil al Espíritu Santo también,
decía lo siguiente: María es una buena judía. El judío alaba a Dios con todo su ser. Recordemos el mandato: Shema, escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente, con todo lo que implica tu ser. Pues los judíos alababan a Dios y siguen alabando a Dios con todo su cuerpo. Por eso vemos a un judío en el muro de las lamentaciones moviéndose, no es de que se esté golpeando, está alabando a Dios con su cuerpo, se inclina, se postra, levanta las manos, aplaude, salta, danza. Yo siempre lo he dicho, que María Santísima, cuando emitió este cántico, yo no la veo así como la tenemos en la imagen, con sus manitas juntitas y proclama mi alma la grandeza del Señor. No, María, guiada por el Espíritu Santo como una buena judía, danzó, brincó, saltó y dijo: mi alma glorifica al Señor. Porque cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, hermanos, fluye, explota, irradia el amor de Dios. ¿Qué hace un enamorado? Por ejemplo, un novio que quiere expresar el amor a su amada. No le va a decir por señas que la quiere, le va a gritar: amor, te amo, te quiero. O hasta fíjense en un ejemplo muy burdo, ¿verdad? Cuando nuestro equipo favorito de fútbol anota un gol, a ver, que no gritemos gol. Pues como que no, ¿verdad? En cambio grita y uno, se jalan la camisa, se besan y hacen gestos, señas. Si eso se dejan guiar por un espíritu humano, ahora María llena del Espíritu Santo, no, hermanos, danzó, brincó. Y bueno, yo también mi manera de expresarme es así, ¿verdad? ¿Por qué? Y bueno, en eso me confieso, soy un sacerdote renovado de la corriente de gracia llamada Renovación Carismática, católica en el Espíritu Santo. Entonces, me ha ayudado esa experiencia también a manifestar la alegría. Sí, habrá momentos difíciles de tropiezos, debilidades humanas, lo que quieran, pero cuando uno se deja guiar por el Espíritu Santo, hermanos, ¡pum!, explota. Y por eso dice el Papa en ese documento de la alegría del Evangelio, en el capítulo 5, se necesitan evangelizadores llenos del poder del Espíritu Santo, es decir, dóciles al Espíritu, que se dejen conducir por el Espíritu de Dios, en obediencia a sus pastores, en obediencia a las normas que se nos den, etc. Eso es ser dócil. Y por eso María es modelo de docilidad. Y por eso María exalta a Dios, lo alaba. Y fíjense cómo el Espíritu Santo suscita en personas la alabanza a María, en Isabel, en aquella mujer que le dice: feliz la que te concibió, dichosos los pechos que te amamantaron, etc. Y Jesús dice: dichosos más los que cumplen la voluntad de Dios. Porque recordemos que ser dóciles al Espíritu Santo es escuchar la palabra de Dios. O sea, uno que es dócil al Espíritu Santo escucha la palabra de Dios, la ora, la medita y, claro, lo más importante, se trata de vivir. Ya lo decía el Papa, dejarse guiar y conducir por el Espíritu Santo lleva a un cambio en el actuar. María no siguió siendo la misma, aunque era la limpia de pecado. Después de haber recibido al Salvador en su vientre, no siguió siendo la misma. Fue mucho mejor. Si ya era excelsa, ya era bendita, el Espíritu Santo transforma. Por eso comenzábamos el inicio del tema con un canto al Espíritu Santo, porque solamente Él es el que nos debe de conducir. Ahora bien, para ser dóciles al Espíritu Santo, necesitamos en primer lugar escuchar su voz. Y para escuchar la voz de Dios, hermanos, hay que saber callarnos. Dócil al Espíritu Santo, o una persona, un cristiano dócil al Espíritu Santo, tiene que ser un hombre también de silencio. Nos cuesta mucho hoy porque en nuestro mundo estamos sumergidos en mucho ruido. En todo momento, yo a veces les he dicho, les lanzo un reto.
guardemos 5 minutos en absoluto silencio en casa. En absoluto, que se refiere no encender televisión, no escuchar tus audífonos, no revisar tu celular, no hacer un quehacer, quedarte quieto en actitud de escucha. Y muchos le vamos a tener miedito. Y es cuando, oh padre, hasta escucho pasos. Pues sí, mijo. ¿Por qué? Porque cuando guardamos silencio, ¿quién habla? Dios. Por eso dice aquí que para ser dóciles al Espíritu Santo, necesitamos escuchar su voz, pero para escuchar tenemos que guardar silencio. Exterior e interior, Porque a veces yo me puedo callar exteriormente, pero en mi mente estoy pensando qué debo de hacer, qué me falta hacer, que quizás los frijoles todavía no están, que a lo mejor la tarea no la he hecho, No, tenemos que saber callar los sentidos físicos y espirituales. ¿Qué más? Y para escuchar necesito el recogimiento, desprendimiento de mí mismo, guardar el corazón, la mortificación de la voluntad y del juicio propio. Es decir, yo debo de disponerme en todos los sentidos, concentrarte en Dios, entrar en un ambiente de Dios, en un ambiente de oración. No es fácil. Bendito Dios, ya se han abierto nuestros templos para que algunos con responsabilidad, con cubrebocas y guardando la sana distancia y todo, también es un lugar propicio de oración. Claro, siendo responsables y siendo prudentes. Querámoslo o no, cuando tú entras directamente al templo, cambias. Parece que nos cambian el chip. De decir, entro a un lugar de recogimiento, entro a un lugar para orar, entro a un lugar para guardar silencio. Nos cuesta a todos, Y María es también modelo de silencio, porque supo escuchar la voz de Dios, porque guardaba silencio, meditaba en su corazón. Es seguro que si no guardamos silencio, no habrá de llegar a nosotros las voces del Maestro interior, quien es el Espíritu Santo. Por eso el Señor somete algunas veces nuestra sensibilidad a tan duras pruebas y de cierta forma las crucifica. Es como el fin de que acababa sometiéndose totalmente a la voluntad animada por la caridad. Es decir, que yo me tengo que dejar guiar por Dios. Tengo que crucificar mi pensamiento en este momento porque quiero que Dios me hable. Porque otro error, vamos a la oración diciendo, ojalá Dios me diga que sí, ojalá Dios me diga esto. No. Yo no digo que Dios no te pueda responder, pero si ya vas con esa mentalidad, a veces tu oración se va a convertir en un monólogo, en que tú hablas y no dejas que Dios hable. Es como el famoso biblazo, ay, Señor, háblame con la palabra de Dios y abre en la Biblia, perdona a tus enemigos. No, esa no, mejor otra. O sea, en momentos Dios sí nos puede hablar así también, Pero no debemos de quedarnos en una actitud pasiva. El silencio es trabajar desde el corazón, desde el interior. Y María en eso nos enseña. Sometiéndonos, pues, hermanos, a esa voluntad de Dios. Nuestro Señor Jesús lo quiere. Es preciso seguirle de cerca. No hay otro camino. Esta es la obra del Espíritu Santo en cada alma. Y has de ser dócil para no ser obstáculo y no ponerle obstáculo al Espíritu Santo. Qué importante es de verdad ser dóciles, porque el Espíritu Santo es quien con sus inspiraciones va dando un tono sobrenatural a nuestros pensamientos, deseos y obras. Él es quien nos empuja a adherirnos a la doctrina de Cristo y asimilarla con profundidad. ¿Y quién es modelo de esto? María Santísima. Nuestra Madre se dejó guiar por el Espíritu Santo. Toda su forma, su manera de actuar, como lo vimos en la visitación,
ella se hubiera podido quedar ahí en su tierra, diciendo, ya estoy embarazada, ya no me voy a mover porque pobre de mí. ¿Qué hizo? Se puso a servir. Fíjate qué enseñanza tan hermosa. Cuando una persona se deja amar por Dios Padre, tiene a Cristo y tiene el Espíritu Santo. Y cuando tiene a la Santísima Trinidad, ¿qué hace? Sirve. Por eso ser dócil al Espíritu Santo, hermano, nos lleva a un compromiso. Yo te invito, hermano, para que realmente en esta noche le agradezcamos a Dios esta oportunidad de meditar conforme a nuestra Madre Santísima, María dócil al Espíritu Santo. Que ella también nos enseñe, que también seamos dóciles a ella. Lo que ayer se nos comentaba en la conferencia del día de ayer en la noche, en las bodas de Caná, María Santísima ahí nos da una gran lección de docilidad. Hagan lo que Él les diga. Hagan lo que Él les dice. Es decir, María no dice hagan lo que yo quiera, lo que yo les pido. No. Lo que Él les diga. Lo que Él les diga, hagan. Y claro, lo vamos a hacer si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Por eso agradezco a Dios esta oportunidad, a su señor cura, al padre vicario, a toda la comunidad, esta invitación. Ojalá que este tema te ayude, me ayude o nos ayude a todos a responder, a ser dóciles como María, siempre guiados con el Espíritu Santo, de la mano de María, porque recordemos que la misión de María es no llevarnos a ella. María no nos quiere para ella, hermanos. María nos quiere para Cristo. Y Cristo movido y también nos da su Espíritu para que así podamos llegar al Espíritu de Dios. Saludo a todos los hermanos que se están comunicando por las redes. Que Dios los bendiga, a esta comunidad hermosa de la Visitación, insisto, a sus sacerdotes, a ustedes, a todos los agentes de pastoral, a todos aquellos hermanos que están viviendo estas circunstancias, que se sienten a veces espiritualmente de repente solos. Pero mira, hoy insisto, una bendición, ya el templo está abierto para que tú, con responsabilidad, con todas las medidas que se deben de tomar, acudas a Dios. Pídele a Dios que te dé, que te ilumine, que te dé su Espíritu. Dice Jesús, pidan el Espíritu Santo y se los daré. Ya nos estamos preparando, hermanos, para Pentecostés. El día en que la iglesia nació. El día en que el Espíritu Santo hace que aquellos apóstoles cobardes, miedosos, salgan a evangelizar. María estaba en casa. Pero cuando recibe la presencia de lo alto, cuando es en ese momento que recibe también la encarnación de su amado Hijo, sale como evangelizadora. Por eso ser dóciles al Espíritu Santo, hermanos, es lo que nos hace mejores. Aquí no les estoy diciendo que se olviden de Dios Padre, que se olviden de Jesucristo, que se olviden de los santos, de María. No. Un verdadero cristiano es trinitario, cristocéntrico, porque es el Señor Jesucristo. Somos marianos y también participamos de la comunión de los santos. Gracias al Espíritu Santo, dice su palabra, podemos decir a Dios Padre, y podemos decir que Jesús es el Señor, movidos por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, insisto, no somos nada, hermanos. Podemos ser como un sepulcro, bello por fuera, pero por dentro ya sabemos, ¿verdad? Por eso recomiendo, insisto, esa lectura de ese documento, El gozo del Evangelio, que marca, insisto, la pauta del ministerio del Papa Francisco, de este vicario de Cristo. Es dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Bendiciones, insisto, a todos los que se comunican por las redes, que lo están haciendo, por aquellos que lo verán después. Recordemos que Dios no se limita, Dios actúa.
sopla donde Él quiere, como Él quiere. Y así lo dice el texto de Pentecostés. Pero qué hermoso, estaba María ahí, dócil al Espíritu, y ella en la oración, en la intercesión, viene el Espíritu Santo y los apóstoles se llenan de esas gracias, de esos dones especiales, de esos dones aún también carismáticos para llevar este evangelio a todos los pueblos. Pues yo los invito, hermanos, para que seamos agradecidos con Dios y que esto también nos lleve a aterrizar a un compromiso concreto. Que el Espíritu Santo nos mueva a ser caritativos, generosos en la obra social de la iglesia. Y la obra social no nomás es dar despensa, es promover a la persona, defender la vida, defender los valores, los principios, los mandamientos de Dios. Amar, defender, cuidar a nuestra iglesia. No me refiero al templo como construcción, sino a todos quienes la formamos. Y esta iglesia va a perseverar porque es promesa del Señor. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Y en estos días nos ha venido diciendo el Señor: ¡hey, les conviene que me vaya! Porque voy a derramar sobre ustedes al Espíritu Santo, al abogado, al consolador, al paráclito. Por eso qué hermoso que María es modelo. Por eso María dócil al Espíritu Santo. Pidámosle a ella, nuestra madre y maestra, que nos enseñe, que nos tome de la mano y que realmente podamos en todos los instantes de nuestra vida dejarnos conducir por Él, para que, ejemplo de María, así podamos expresar lo más hermoso que es el amor de Dios. Solos no podemos. Invoca al Espíritu Santo. No nomás cuando tengas exámenes, no nomás cuando tengas apuros. El Espíritu Santo en todo momento invoquémosle. ¿Para qué? Para que como María podamos dejarnos guiar por Él y podamos hacer estas obras de misericordia y de amor. Ir a servir al necesitado. María estaba embarazada, pero su pariente también estaba embarazada, necesitaba más. Eso es ser dócil al Espíritu Santo. Por eso, agradezcámosle a nuestro Dios a través de nuestra Madre Santísima y que ella nos dé el impulso para que como Madre nos vaya guiando, conduciendo y nos lleve de la mano del Salvador. Qué importante es ser guiados por Dios. Qué importante es que no tengamos miedo, porque Dios nos dejó al abogado, al paráclito, pero también nos dejó a nuestra Madre Santísima María, para que ella nos acompañe, para que ella nos conduzca hacia su Hijo Jesús y Jesús nuestro Señor nos lleve al Padre. Vamos pues terminando, hermanos, con una oración, agradeciendo a nuestro Dios esta oportunidad que nos dio en esta noche. Que Dios colme de abundantes bendiciones a esta comunidad parroquial de la Visitación, insisto, a sus sacerdotes, a todos los fieles, que de esta manera podamos prepararnos y nos dispongamos a recibir al Señor a través de María Santísima.
Sí, Virgen María, te pedimos que seamos dóciles al Espíritu Santo. Tú condúcenos a Cristo para que seamos mejores cristianos, para que seamos hombres y mujeres de bien. Sí, María Santísima, te pedimos que nos invites a que nos acojamos a tu Hijo pidiendo la presencia de tu Santo Espíritu, para que este Espíritu nos ilumine, nos fortalezca, para que este Espíritu derrame abundantes gracias en cada uno de nosotros, para que con el poder del Santo Espíritu, María Santísima, tú conduzcas este amor de Dios hacia los más necesitados, especialmente de esta comunidad parroquial. Bendice a sus sacerdotes, a todos sus fieles, a aquellos enfermos, a aquellas personas más necesitadas. Bendice a todos los grupos parroquiales. Bendice a todas las zonas. Bendice, Señor, con tu Santo Espíritu a cada uno de nuestros seres queridos. Bendice y protégenos de esta pandemia en el nombre poderoso de Jesús. Madre Santísima, intercede por nosotros. Llévanos hacia tu Hijo, para que llenos del amor de tu Hijo y del Santo Espíritu, podamos dar gloria y alabanza al Padre. Te alabamos, María, porque eres nuestra Madre. Queremos, como Isabel, decirte, bendita tú entre las mujeres, porque eres tú la más grande entre las mujeres, porque eres maravillosa, porque tú le dijiste sí al Señor. Gracias, Señor, por este momento de oración, por este momento de compartir tu palabra, por dejarnos a través de los medios sociales, por las redes sociales y todos los medios de comunicación que a través de esta red se han conectado, para que derrames abundantes gracias y bendiciones en todas las familias. Bendice los esposos, sus hijos, sus proyectos, sus trabajos, sus estudios. Bendice la acción pastoral de todos los grupos. Derrama abundante gracia, insisto, bendición, Señora, sobre los sacerdotes de esa comunidad. Cólmalos de tu gracia y de tu Santo Espíritu, para que todo lo que tomen, toda decisión, sea conforme a la acción de Dios bajo el poder del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes, hermanos, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Que Dios los bendiga. Saludos a todos los que escribieron. Disculpen por no leerlos, pero Dios sabe quiénes. A todos Dios los bendiga. Insisto, gracias, señor cura. Gracias al Padre, a todos por esta invitación. Y un saludo exclusivo, con respeto, a mis hermanos de la Renovación. Dios los bendice. Gloria a Dios.